Está bien, está bien. Listo, entonces damos inicio a la grabación de nuestra clase de hoy, martes 28 de septiembre. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de INGECO. Vamos a hacer aclaración de algunas dudas relacionadas a los ejercicios de TIR y BPN de la semana pasada, el temario de la semana 7. Dale, Danielita. Bueno, profe. En el ejercicio 2 nos preguntan si el negocio es financieramente factible o no. Entonces nos da un TIR del 15,72% y pues yo asumo que el 12% que nos dan en la pregunta B es el TCO. Y el valor, el PNP, si P, ¿qué? Si BPN. P es, o sea, nos da negativo. Entonces, digamos, yo miro tan solo los porcentajes, diría como que lo acepto porque el TIR es mayor al TCO, pero digamos, este valor es menor a cero, entonces el proyecto no es viable. ¿Pero Entonces, qué tipo de negocio es? Mira qué tipo de negocio es, Daniela. es un préstamo. Entonces tú estás prestando al 15% para invertir al 12%. ¿Eso es viable? Ah, profe, ¿me vuelves a repetir, por favor? Estás prestando en un banco al 15,72% para ganarte el 12% en los negocios. ¿Tú piensas Mm, que eso es viable? no. Tan, es no viable que, de hecho, el BPN te da negativo, o sea, el valor presente de las salidas es menor, es negativo y supera los 200 que recibes de inversión. Ok, profe, entonces, ¿este cuadrito en cuáles casos aplica? En Porque es que, inversiones, ¿en qué, perdón? en ¿Inversión? inversiones. Ok, está bien. Y, profe, si podríamos realizar, por favor, no sé si algún compañero sí pudo, el ejercicio 4. O sea, la verdad, todo esto no está re mal, así que ni lo queremos. O sea, no voy a Vamos a hacer demostrarlo. ni el A, ni el B, ni el Y C. el 6, profe, por favor. Pero muéstrame en qué hicieron. Ok, pues, a ver. El primero dice colocar, o sea, nos dan tres alternativas de inversión y el primero nos dicen colocar 10 millones por un año en un fondo de inversión de amigos, retornando 13.500.000 al final del año. Entonces, ahí viene mi primera pregunta. Como dice, o sea, usualmente los ejercicios que hemos trabajado dice la primera inversión, segunda inversión, tercera, pero aquí me dicen al año. Entonces, yo no sé si, digamos, lo trabajo, o sea, si tengo que pasar la casa a mensual para poder trabajarlo en 12 o qué se hace ahí. No, mira, ahí te dice que es invertir 10 millones de pesos por un año en un fondo de inversión de amigos que le retorna 13,500 al final del año. Entonces, menos 10 y 13,500, ¿sí? ¿Cuánto te da la TIR? 35%, ¿sí? Y el BPN, 2,722. Esa es de la opción M, ¿sí? Pero no sé si vamos, si yo tomo el N plazo como uno, si estaría bien. Año, claro, es un año. Mira que te dice es un año. Ah, ok. Bueno, la Listo. siguiente pregunta nos dice Ajá, dale, sigue, por favor. en bonos que maduran en 6 meses, al cabo de los cuales pueden cobrar 12.300.000. 300. Entonces, Y ahí el TIR que recibes es cómo. Si la duración de ese negocio es en semestres, ¿cómo sería la TIR que calculas ahí? semestre vencido, Muy bien. de 23. Pero aquí no sé si, o sea, cuando yo voy a calcular el BPN, como son 6 meses, pues no sé si lo que hice esté muy mal. Digamos, pasé de una tasa de efectiva a una semestre vencida y el, el N, el momento lo hice como 2, o sea, no sé. O Pero sea, ¿por qué, sí, porque ¿cuántos semestres hay en un semestre? Si es un ¿cuánto? semestre, ¿por qué usaste 2 semestres? Porque lo estaba haciendo como si fuera un año. ¿Cuándo recibe la plata? ¿Al año o al semestre? ¿Cuándo A los, recibe los 12,300? a los 6 meses, o sea, en un semestre. En un semestre. O sea que el O tiempo
El N plazo debe del ser movimiento semestral sería 1, con tasa semestral. ok, pero digamos, aquí la tasa que debería estar tomando sí es semestre vencido, ¿verdad? O sea, Sí, está... que estás trabajando en movimientos semestrales, como lo hicimos para el primer parcial. Ah, ok, entonces sí, sí, da. Ok, ya, perfecto. No, nada, profe, esa era mi pregunta. Listo, y la otra, la tercera, ¿cómo queda? Ah, no, la tercera, pues no, no la intenté hacer porque me embollé en esta segunda y me dio rabia. Entonces ponle TIR semestral. Ok, semestre. Ani, ¿vas a proyectar? No, Dani, sigue tú. Pero, o sea, yo ya acabé. No, Ya. pues que lo que tengo está re malo. O sea, a las 6 no supe qué hacer. No, no, no. Pues alguien que la proyecte. Chicos, les escucho qué dudas tienen y no voy a dar la clase de las dudas, ni voy a hacer resolver yo las dudas, ni voy a hacer el Excel de las dudas. Con mucho gusto y me encanta. Y Ana María me escribió ayer que tenía dudas. Muéstrame qué dudas tienes. Pero no te voy a resolver el ejercicio yo. Muéstrame tú y yo con mucho gusto te oriento. Profe, pues, o sea, le hice un planteamiento, pero pues no me dio nada, entonces se lo voy a mostrar a ver. Pero pues dice que se invierten 20 millones en un fondo que renta al 8% anual y le pagan a 5 anualidades. Las que reinvierte en CDTs que le rentan el 5% anual hasta el final de los 5 años. Entonces, pues, profe, la verdad no entendí qué hacer con el 8% y qué hacer con el 5%. Entonces, empecemos. ¿De dónde sacaste el 1.600.000? Porque le saqué el 8% a los 20 millones y lo puse en Pero los mira 5. que él te dice que son anualidades. Las anualidades también se llaman como que... Las anualidades se llaman de otra manera. Lo vimos en la semana 3. ¿Cómo se llaman las anualidades? Si quieren, vayan al material de la semana 3. ¿Cómo se llaman las anualidades? Eso es un concepto técnico, que ya lo vimos en la clase. ¿Cómo se llaman las alícuotas? ¿Qué más? ¿Qué son las alícuotas? ¿Cuota fija? Cuotas. Sí. ¿Y qué más son? ¿Qué más son las alícuotas o cuotas fijas? Profe, la verdad no entiendo la pregunta. Mira que el ejercicio te dice que le retorna 5 anualidades al 8%. En la semana 3 de clase vimos que las alícuotas también se llaman anualidades, que también se llaman cuotas fijas, que también se llama serie de pagos constantes. Es decir, que ese ejercicio te está diciendo que él le devuelve 5 alícuotas, no 5 veces 1.600.000. ¿Cómo así, profe? No, no te Vamos entendí. al planteamiento. Porfa, Ana María, deja ver todo el planteamiento. Mira, él dice, usted invierte 20 millones en un fondo que renta el 8% anual y le paga 5 anualidades las que reinvierten un CDT a otra cosa. Pero el fondo le paga, ¿qué? 5 alícuotas constantes anuales. Si, por ejemplo, yo comprendo que es posible que hoy no recuerden que anualidades sea lo mismo. ¿Tú buscaste en algún diccionario o en algún libro qué es una anualidad? No, profe. La próxima vez podrían buscarlo, no solo para Ingeco, para otras cosas donde uno como que no sabe qué es ese término, pues uno busca en un diccionario qué es ese término. O bueno, ustedes los jóvenes buscan más en Google, buscar en Google qué es una anualidad. Yo estoy segura que cuando ustedes buscan en Google qué es una anualidad,
o en un diccionario, van a encontrar que una anualidad es una serie de pagos de movimiento constante de dinero y ahí van a comprender que es una alícuota. O sea que estos 20 millones le devuelve 5 flujos constantes iguales. O sea que calcula la alícuota de 20 millones a 5 años con el 8% anual. Calculo la alícuota a 5 años con el 8%. ¿Sí? Profesora, que en el plazo sería 1. No, 5. ¿Cuántos años hay en 5 años? 5. Ese sería de crédito. ¿Crees que sería 1? Son 5 alícuotas anuales. Y ese sería los 20 Valor millones. presente, sí, pero tienes que ahorrar valor presente. ¿Cómo así, profe? Dejaste la palabra valor presente. Ah, sí, es que lo voy a quitar. Em, Ujú. O sea que el negocio le devuelve 5 alícuotas de 5.009.129 pesos, ¿sí? ujú. Serían los flujos que le devuelve el negocio. O sea, donde Ana tiene 1.600.000, ahí sería los 5 millones. Sí, 5 veces 5 millones. ¿Cómo así, profe? Ani, ¿dónde está el 1.600.000? No va 1.600.000, sino Ah, que va este. Sí, porque el negocio te dice que te devuelve 5 alícuotas, 5 anualidades o 5 alícuotas. Ya. Miren que ustedes se empatinaron en ese negocio por no saber un término que tiene el ejercicio y no buscar qué es el término, porque con seguridad ustedes ya saben calcular alícuotas, es buscar el término que no conocías y es leer qué es para saber a qué se trataba. Entonces son 5 alícuotas de 5 millones, listo. Hasta ahí vamos bien. Luego, Ujú. esas alícuotas las invirtió en un fondo al 5%. Entonces, ¿qué tal si en la columna D le llamas negocio original? En la columna D, como D 166. De 166. Negocio original. ¿Cierto? Todo eso es el negocio original. Ahora vas Ujú. al segundo negocio. Abajito poner segundo negocio. No, eso es del primer negocio, Anita. Ah, ok, ok. Ay, Me esperan un momentico, traigo audífonos para poder presentar la clase. Menos un segundito mientras ahí yo voy con unos audífonos. Entonces, ese segundo negocio, ¿cuánto invierte en el segundo negocio que le gana al 5%? ¿Qué dice el segundo negocio? ¿Me pueden decir si me escuchan ahí, por favor? sí, Sí, profe. profe, sí, escucho. Listo, perfecto. Mire qué les dicen. Le paga 5 anualidades que las reinvierte en unos CDTs que le ofrecen el 5% anual hasta el final de los 5 años. O sea que las cuotas que recibe el negocio original, que son 5.009.000 pesos, ¿qué hace con ellas? Las invierte, profe. Las invierte en otro negocio, que sería el segundo negocio. Entonces,
lo llamaríamos cuota 1, cuota 2, abajo Ana María el segundo negocio, cuota 1. No, Ay, ujú. Entonces, la cuota 1 que reinvierte en el segundo negocio es de cuánto? De los 5 millones, 9,000, ¿no? ujú. Ajá. Todas las cuotas son iguales. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pero él te dice que la cuota 1, ¿cuánto tiempo dura en el negocio si el negocio dura 5 años? El segundo negocio dura 5 años. ¿Cuánto tiempo dura la cuota 1 ahí? 5 años. ¿Cómo? Un año. Si el negocio ocurre en el año 1 y dura 5 años, ¿cuánto tiempo dura la cuota 1 en el negocio? 4. Bien, 4. Ana María, ponle abajo Ajá. N plazo hasta el final, en la celda E179, N plazo hasta el final del negocio. Entonces, la cuota 1, si quieres ponle en la celda B179, pon un momento. B179. ¿Aquí? Sí, momento. Entonces, la cuota 1 ocurre en el momento 1, ¿cierto? La cuota 2 Ujú. ocurre en el momento 2, la cuota 3, sí, 4 y 5, listo. Si el N plazo del negocio es de 5 años, la cuota 1, ¿cuánto tiempo está en el negocio? 5 menos el año que lleva. ¿Que sería cuánto? 4. Ujú. La siguiente, como el negocio dura 5 años y la siguiente ocurre en el momento 2, 3, bien, 3, 2, 1 y 0. 0. Sí. Ahora dime, si hace 5 inversiones de alícuotas, que son 5 alícuotas, ¿cuánto tiene al final de 5 años en una cuenta de inversiones que le paga el 5%? Profe, ¿y por qué contamos la última cuota si ya está en el plazo cero? Cuando simplemente la sumemos, va a sumarse el valor de la cuota. O sea, en esa que pagó él no ganó nada. O sea, A esa última ni siquiera le alcanza a entrar a la inversión, como que ya la tiene ahí al final de todo el negocio. ah, ok. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Por favor, dime el valor final de esas inversiones. Mira, vuelve a leer, por favor, lo que te plantea el ejercicio. Y le paga 5 anualidades que le reinvierte en un CDT que le rentan el 5% hasta el final de los 5 años. Dime cuánto gana al final de los 5 años al 5%. Entonces tengo que leer el valor futuro de Exactamente. todos. Eh, ¿Al 8% o al 5? Estamos en Al el 8. segundo negocio. A 5. El segundo negocio es al 5. El primer negocio, el negocio original es al 8 y el segundo negocio es al 5. ¿Qué tal si lo marcas y lo separas, no? Tasa del segundo negocio. Ajá.
Ay. Listo, profe. 27. Ve, ¿y qué Ujú. tal si hallas el valor final de 5 alícuotas con la fórmula de valor final de alícuotas? ¿Y cuál de las escobas tan bueno? ¿Cómo así, profe? Son 5 cuotas iguales de 5 millones de pesos. ¿Sí ves? Ujú. ¿Qué tal si me das la fórmula del valor final de 5 alícuotas? O sea, ya la alícuota. Ya tienes las alícuotas. Es para mostrarte que con una misma fórmula puedes hallar eso que acabaste de hacer. No, Anita, no. No, profe, no entiendo nada. Ana, es cambiar el plazo por la primera que pusiste ahí No, 4 no, con 5, ¿no? Cristian. No, No, Cristian. es usar la, La la fórmula de fórmula, alícuotas para valor futuro, que es no, alí- Anita, esa es la fórmula de alícuotas con valor presente de créditos. Hay una fórmula de valor futuro con alícuotas. es alícuota por, bueno, Ok, es- valor futuro con alícuota. Este. Ajá, entonces, sí, entonces el valor de la alícuota, 5, la tasa, 5%, y el n-plazo, 5. No, son 5 años. Ana, son 5 alícuotas. Ya. Ujú. Entonces son los mismos 27 que hiciste abajo. Ya. O sea, lo que te quiero decir es, tomaste cada cuota y la llevaste hasta el final y la sumaste. O podrías haber hallado el valor final de 5 alícuotas que son iguales, que son los mismos 27,678. O sea, es hallar esos 27,678 por 2 caminos, ya sea por la suma del valor futuro de cada una de las cuotas o por la fórmula de valor futuro de 5 alícuotas. ¿Sí ves, Anita? Sí. Listo. O sea, es para mostrarte que la puedes hallar de dos Ajá. maneras. Incluso la de abajo, los 27,678,600, ponlos al lado de la otra. Entonces tú la puedes, o sea, lo que pusiste en negro en la G180, ponlo al lado de la que tienes abajo. Listo. Ahora sí, entonces vamos a lo que nos plantea el problema. ¿Qué nos pide el problema? El ejercicio. ¿Cuánto acumulado al final de los 5 años? Entonces, ¿cuánto ha acumulado al final de los 5 años? 27 millones. Muy bien, 27, exacto. Saldo acumulado al final de los 5 años en las dos negociaciones. ¿Sí o no? Ujú. Listo. Esa sería la A, ¿no? Sí. Y el BPN sería menos los 20 millones más este valor. Sí, pero sería en 5 años, Anita. O sea, ¿qué tal si lo pones abajo? Tienes que agregar más filas. Por Ahí entonces, inversión inicial, menos 20.
Ujú. Listo, entonces, flujo de caja año 1. ¿Cómo así, profe? Vas a hacer la estructura para calcular la TIR y el PPN de todo el negocio. Ajá, Entonces pones los momentos, los flujos, todo, ok. pero serían 0. ¿Cero? Sí, Profe, una pregunta, pero no se podría tan solo pues hallar individualmente y ya. no, porque tiene que hallar la TIR y la TIR solo se hace con la forma organizada. Anita, ponga, porfa, el momento en la celda B187. La inversión Ajá. inicial ocurre en qué momento? En el año 1. Ah, no, No, 0. listo. En el año 1, ¿qué ocurre? 2, 3, 4, 5. Escribe ahí flujo libre de caja, año 1. Bueno. Listo, arrastre, Anita, llene eso. Hasta el quinto año. No, Ana, no hay, no porque entran y salen. Acá vas a hacer, ¿qué tal si te paras en la celda C187 y le dices cálculo de la rentabilidad de los dos negocios? Eso, eso, listo. Entonces, los dos negocios es lo que recibía en el negocio original y lo llevaba a otro negocio, ¿cierto? Ajá. Entonces, en ese año tiene flujo, lo que recibió que lo hizo. Lo invirtió. Entonces, ¿cuánto es el flujo de ese año? 0. 0. Ponga 0. Pero no ahí, Ana María, en la columna E. 0. El segundo año, lo que recibió lo invirtió, ¿cierto que sí? O sea que ¿cuánto tendría ahí? También 0, ¿no? Sí. En el tercer año, lo que recibió en el negocio original fue y lo llevó al otro negocio. ¿Cuánta plata tiene ahí? ¿Ya empezaría a contar los 5 millones o aún no? Daniela, los 5 millones que recibió fue y los llevó al otro negocio. ¿Cuánto tiene ahí? 0. 0. Entonces tiene 0. Ana Profe, pero María. cada año él no va ganando los intereses del ahorro, o eso se lo acumulan al final del pago de los Al 5 años. final le entregan 27. Ah, ok. 0. Anita, en el año 5, ¿cuánto le entregan? Los 27 millones. Los 27 millones positivos, exacto. A esa estructura, calcúlale la TIR y el BPN. Y la tienen que tener así, porque si no tiene los ceros, no da eso. Sería este más este. No. El Menos. BPN es la inversión inicial que es negativa, más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros. O sea que habría que hallar el valor presente de esos 27 millones. Sí, señor. Vale. Em, Profe, y ahí, o sea, para hallar ese valor presente se utilizaría el 6% que nos están diciendo al inicio. Muestre qué dice él, qué tasa de TCO tiene él. profe, que la tasa sería Él, 5. ¿cuál es la TCO de él? ¿Cuál es la I asterisco de este inversionista? Anita, miremos el planteamiento del problema y miremos cuál es la tasa de costo de oportunidad del inversionista. ¿Cuál es el BPN del negocio de la inversión y la reinversión si se estima que tiene un TCO del 6% anual? Ya.
Deberías marcar en alguna parte el 6. Ok. 20. Listo. Entonces el BPN sería 683, ¿no? 683, 60.000. Y ese sería el punto B. El BPN con el 6%. Listo. ¿Qué dice el punto C? Considera la inversión y la reinversión planteadas son factibles a la luz de la costo de oportunidad del literal B. O sea, el señor tiene un costo de oportunidad del 6%. ¿Qué dices? ¿El negocio es factible? ¿Cuánto le da la TIR? Sí, es factible. Ok. Punto C, si es factible con una TCO del 6%. Porque la TIR le da el 7. Ampliémoslo más, eso, porque la TIR le da el 7. Y el BPN. No, y el BPN es de 683.060 pesos. Profe, pues aquí sería lo mismo, solamente que Sería, pero cambiarle el cambiando, porcentaje. las TCO, exacto. Ah, listo, profe. Y entonces ella le dice si es el negocio, si es factible la inversión y la reinversión teniendo TCOs diferentes. Por ejemplo, con la TCO del 7 no le sirve o le quedaría neutral porque es como igual a la TIR, ¿no? Pero en la medida en que la TCO sea más pequeña, más interesante va a ser el negocio. Ya. Ah, ¿Listo? listo, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. El tema es de lectura. Listo. ¿Qué otro ejercicio tenemos dudas? Chicos, ¿qué otro ejercicio tenemos dudas? Entonces ya no hay dudas de los temas de la semana pasada, muchachos. Muchas dudas, pero pues puedo hacer los ejercicios si algo le digo. Con mucho gusto. Ve, y si hacemos hoy ejercicios antes de seguir con el tema, Epa, profe. hagamos ejercicios de TIR y BPN. ¿Podría mostrarte el ejercicio 8 y me dices si me quedó bien? Claro que sí. Vale. Listo, mire. Hay el BPN de un préstamo de 50 millones de pesos a un año, el cual paga interés del 30% anual al vencimiento. Y el costo de oportunidad es el 20%.
O sea que pagó 65 millones. ¿El valor final le dio 65? Sí. Listo. Entonces la inversión es 50, Ujú. 65. Listo, Entonces, entonces, le sacó pues el valor presente con la TCO, TCO sí. y pues esto le sacó el BPN que sería pues menos 50 millones más 54.166.666 y Ujú, pues está pues este lo de acá. sí. Y tenía también una duda con el ejercicio. Pero ahí los signos son contrarios, Felipe. Dime. Ahí los signos son contrarios. No se llama inversión, sino que se llama BP del préstamo en la 113, Ok, ok, porque es préstamo. listo. No, y no inversión del préstamo, sino BP del préstamo. Ujú. Ok. Y ahí se llama pago del crédito o ¿Acá? flujo. Sí. Sí, no, los flujos de pago. Flujos de pago. Ok, Entonces, la inversión inicial del préstamo es positiva y los flujos de pago pues, son negativas. listo. ¿No estaré bien? No, flujos ¿No? de pago es negativo. Ponle menos. Ujú, Y entonces, pero entonces, digamos, este VPN sí lo dejo como estaba anteriormente. sí. Dejas la inversión inicial más. Entonces, ahí te está dando negativo. ¿Qué significa eso? No, pero no es 104. Diga, y BPN, la fórmula de BPN, la inversión inicial Ok, más versión igual inicial. la inversión inicial más el valor presente de los flujos futuros. Ok, listo. ¿Listo? Enter. Te da -4. ¿Qué significa eso? ¿Es factible endeudarme al 30% para ir a invertirlo al 20%? Mm, ¿Como Felipe, profe? es factible. Miren acá qué ocurre. Mire este negocio. Le dice que me estoy endeudando al 20%, al 30% con un banco. O sea, le voy a pagar al banco el 30%. ¿De acuerdo? Para ir a invertirlo al 20% de intereses. ¿Vale la pena endeudarme al 30 para ir a invertirlo al 20? No, profe. En ese caso, ¿qué me representa el BPN de este ejercicio? Las Miren el pérdidas. BPN, es negativo. ¿Sí ves? O sea que ese negocio es factible. No. No es factible. ¿Vale? O sea, es algo que hay que tener en cuenta de los ok. negocios factibles o no factibles. ¿De dónde sale el 65 millones? El 65 sale cuando aquí en el valor futuro, como nosotros pues, nos prestan 50 millones y esto pues transcurrió un año, pues tiene un interés del 30%, entonces pues se le llama el valor futuro, que sería pues 50 millones por, por pues por Ok. este, por esta tasa de interés. También tenía una duda con el ejercicio 5 profe, pues no sé si podemos verla. Sí, claro. Ah, mira, es este. Entonces dice que pues no compra un automóvil hoy por 40 millones y espera venderlo dentro de 5 años en 40 millones. Entonces dice como calcula el consumo de capital en pesos de hoy si el valor del dinero se tasa en 20% anual. Entonces, hallaste los 40 millones en que lo vende al final, le trajiste al presente de Sí. 5 años y te da 16. Ujú. Sí, exacto. Entonces yo digo, yo entregué 40 ahora y dentro de 5 años voy a recibir 40, que es como si fueran 16 hoy. O sea que pierdo 23 millones en 5 años. ¿Cierto? Sí. Ujú. Pues digamos aquí, entonces esto sería, aquí sería menos y aquí sería más, como normalmente sería, así. Si es que las inversiones iniciales son negativas, tú ahí necesitas corregir ese concepto. Ok, No le debes anteponer el menos a a la fórmula, debes poner la inversión inicial negativa. ok. Exacto, menos
¿Listo? Y ahí ve y quítale el menos al principio, porque no es así, exacto. La inversión inicial, que es negativa, más la sumatoria del valor presente de los flujos futuros, que es un solo flujo futuro dentro de 5 años. Vale. Listo. Juanfe, qué pena, ¿cuánto te daba la TIR en el punto 8? No la calculé. Ah, ok, qué pena. Dale, gracias. Dale. Sí, ese 8 solo pedía BPN, pero la TIR se puede calcular. ¿Quieren hacer ejercicios de TIR y BPN o quieren pasar al tema de esta semana? A mí sí me gustaría hacer ejercicios de tiro y Hacer BPM. ejercicios también, profe. Bueno, entonces vean, vamos a la carpeta de libros. Permítanme un segundo. Sí, hagamos ejercicios antes de irnos al siguiente tema. Porque el siguiente tema se sustenta en este. Permítanme un segundo. Entonces, vamos al libro que se llama Fundamentos de Ingeniería Económica. De Gabriel Paca Urbina, que está en la carpeta de libros. Gieco. Y vamos a resolver los problemas resueltos de la unidad 3 que están en la página 115 del PDF. Entonces vamos a resolver el ejercicio 1. Del 1 al 6. Luego vamos a resolver el 8. Y el 12 y el 13. ¿Quieren que crees a las pequeñas para que puedan como resolverla en grupos? Bueno. Bueno.
Hay 4 salas pequeñas para que se unan ahí en grupos, ¿listo? Listo, dale, gracias, profe. Bien.
Profe, disculpa, qué pena. Estás muteada. Hola, dime. Profe, es que me cayó el internet y pues apenas puede regresar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos Estamos en grupo? haciendo unos ejercicios de este libro. Si quieres te paso alguna de las salas. Están en salas como individuales. Ah, dale, profe. Te voy a- ¿Individuales? Mm, pequeñas. Sí, no Ah, ok. individuales, salas más pequeñas. Ya Ah, te dale, mando a una. ¿Listo? dale, profe, muchas gracias, qué pena. Bien. Ay, ahí estás, profe. Hola, profe. Profe, una pregunta. Es que aquí no nos queda muy claro, o al menos a mí, por qué la tasa de interés, o sea, cuando me piden que me calcule la tasa de interés, ¿por qué hacen alusión a la TIR y no a la que está acá con el valor presente? Tú no tienes ninguna tasa en ese dato para calcular un valor presente. Mira que él te muestra un flujo de negocios de unas salidas de 123 y 5 entradas de gradiente lineal de 20, 30, 40 y luego 2 de 60. Pero tú no tienes absolutamente ninguna tasa para calcular nada ahí. ¿Sí Entonces, ves? ¿por eso se calcula la TIR? De hecho, te piden la tasa de ese negocio y la tasa que iguala las entradas y las salidas del proyecto es la TIR. Por eso calculas la TIR. Ok, gracias, profe. Con gusto. Y aquí se revisa acá dentro de la música.
Voy a otra sala, chicos. Bueno, profe, está bien.
No soy gratis.
Hola, profe. Hola. Hola. Hola, chicos. Hola. Hola, profe. Hola. Profe, ¿nos escuchas? Sí. Profe, es que estamos realizando el ejercicio 6 y no nos da. O sea, la primera pregunta dice que el ejercicio consiste en ahorrar quincenalmente 500. Entonces, cuando estamos hablando de ahorrar, eso sería como una inversión y por tanto sería negativo. Y entrega el dinero, sí. Ok. Y luego, por acá dice que se compromete a dar 12.860 a cada No. ahorrador. La empresa le va a entregar 12.860, o sea que eso es lo que recupera cada ahorrador. O sea que sería positivo Sería positivo. y sería al final. Ok. Sí. 1860. Y profe no nos da, o sea, dice interés quincenal de 1,25 y nos da 1,65. Lo que pasa es que están mal los tiempos, deberías ponerlo en meses. Permíteme, yo te muestro cómo yo lo hice. Dale, profe, está bien. ¿En meses? Claro, ponerlo bien en las quincenas. Mira, acá lo hice, puse las fechas bien. Entonces, el 15 de enero, el 31. Entonces, tú lo tienes mal porque tú estás contando 22 movimientos y creo que no son 22 movimientos. No, son 21. Ajá, entonces yo, ¿qué te recomiendo? Poner las fechas adecuadamente. No son ni siquiera 21, son 23. Entonces, tú 23. estás contando allá 22. Entonces, como no pones las fechas, sino que pones 1, 2, 4, 8, ¿sí? ¿Yo qué te recomiendo? Ponga las fechas. Míralo. En este llega la plata adicional de 1.000. Acá en 30 de agosto y el 15 de septiembre no hay. Y luego sigue 30 de septiembre, de octubre, noviembre, diciembre, noviembre. Y llegan los 2.860. A mí me da 1.25 quincenal, 1.3465 efectiva anual. Y acá les agrego una demostración por si ya quieren ver. O sea, ¿qué tienes que hacer? Poner las fechas. Como lo tienes por 1, 2, 3, 4, no te está, pues alguno te saltaste. ¿Sí ves? Sí, profe. Sí, Es sí. eso, es poner las fechas. Ya acá les estoy dejando las soluciones, ya solo me falta una. Estoy dejando las soluciones en el cuaderno para que los demás también las estudien. Ok, profe, está bien. Gracias. Bueno, bien, chao. Profe, te recuerdo que hoy me toca decir la noticia. Ah, entonces hagámoslo de una vez, ¿listo? Voy a anunciarles al grupo que volvemos a la sala, a la otra sección.
Hola chicos, ¿listos? ¿Ya están acá en la sala? Listo. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Cuéntenme, muchachos. Hola. Hola. Chicos, cuéntenme cómo les fue con los ejercicios. Profe, pues mi grupo llegó hasta donde te mostramos que nos equivocamos por las fechas del ejercicio 6 y pues en general bien, pero pues aún seguimos pues dudosos con el tema porque nos confundimos cuando debe ser negativo, digamos la cuestión de las tasas, o sea, al principio no reconocíamos que nos estaban pidiendo la TIR, pensamos que era la otra tasa y así. Claro, pero para la otra tasa no hay ningún dato para sacarlo. Bueno, entonces, pero ¿y cómo hacemos? ¿Ustedes leyeron el temario, las cosas? Es conceptual. Mira lo que había pasado más temprano. Trataron de resolver un ejercicio con una palabra que no saben qué es. Y entonces, no, no sé, ya no busco, no reviso, nada, ¿sí ves? O sea, quiero resolver cómo vamos a hacer, porque creo que el tema es de bases, el tema es de, no sé, mejor dicho, no sé cómo hacerlo. Quiero que el grupo me diga cómo quieren que hagamos las cosas. Porque muchas veces ustedes han llegado a clases sin leer los temas de la semana. El día de alícuotas o el día de gradientes no habían leído. Y pues ustedes saben que ni sé si los profesores partimos de que ustedes ya leyeron. Y yo les había dicho que para hoy leyeran eso más 5 hojas del libro de Buenaventura, que se las dejé el jueves dicho, lean esto más los temas que van a leer para esta semana. Evidentemente, si no hay esas lecturas, pues los problemas de conceptualización o que les llevan a grandes confusiones van a ser mucho más grandes. Yo quiero que el grupo me cuente un poco de eso. Por ejemplo, a mí el monitor me transmitió que ustedes habían comentado que yo tengo un tono inadecuado en clase. Entonces, yo quiero hablar de eso porque el tema de tener el tono adecuado o inadecuado es, caray, a veces uno no sabe cómo decirles, ve, no has estudiado. O sea, no has estudiado lo suficiente y te falta estudiar. Recuerden que INGECO es un curso de 3 créditos que técnicamente por las 4 horas que tenemos aquí en clase, ustedes tienen que hacer 8 en casa. Y yo sé que 8 horas de INGECO no hacen. Eh, no pasa. No pasa. Para tener un grupo de 24 personas, yo debería tener todo el tiempo preguntas y a mí solo me habla la misma persona, nadie más. Entonces, el asunto es, yo observo que al grupo le falta estudiar, los resultados de los parciales no están muy correctos, no sé quiénes son las personas que perdieron el parcial, yo espero acabarlas esta noche, me faltan todavía como 34 preguntas por resolver, pues 34 respuestas, bueno, me faltan unas preguntas y me faltan, y suman como 34 cosas, y entregarle las notas, pero estoy observando que tienen serias debilidades de bases y tienen debilidades de bases conceptuales y las debilidades de bases conceptuales se resuelven leyendo, o sea, no hay otra manera de involucrar conocimientos en tu cabeza que no sea leyendo y preparando. Yo en la clase pasada, el jueves pasado, les decía, hey, los conocimientos se conectan, o las neuronas, y les, hacía les decía cómo se conectan las neuronas y la conexión del pensamiento es porque necesitan preparar sus clases de manera diferente, necesitan hacer una lectura diferente. Les invito, si no saben algo, buscarlo un poco más. Hay diccionarios, hay libros, eh,
Está el mismo Google. Ustedes, las personas de su edad, son personas que solo usan Google. Está el mismo Google, consultar, revisar. No se queden en, yo no entiendo, porque pues técnicamente es obvio que no entendamos, porque pues justamente hace parte de lo que, o la razón por la que las personas nos involucramos en estudiar, en querer aprender, porque uno no lo domina, uno no sabe las cosas. Pero yo sí invito al grupo a qué está haciendo el grupo por su propio proceso, o sea, qué están haciendo cada uno de ustedes por sus propios procesos. A mí me incomodó mucho cuando les puse un trabajo que me tardó muchos días procesarlo, de 32 puntos, y yo sé que no lo hicieron todo. Algunos sí lo hicieron y otros dígame cuál hago y cuál no hago. O sea, ¿eso qué es? O sea, en mi tiempo a uno le ponían 50 ejercicios y uno no podía ni, no, ahora a ustedes hay que pedirles permiso para ponerle las tareas. Eso es muy complicado. Es muy complicado. Y vamos a la presencialidad, y cuando vamos a la presencialidad de los jueves, muchos de ustedes no hacen nada en clase, nada. Uno no los ve sacar el cuaderno, uno no los ve sacar el Excel. Uno se acerca por la pantalla y ahí sí pasan a otro Excel, ahí sí pasan a abrir el cuaderno de la clase, ahí sí pasan. Entonces, yo no sé qué hacer. Yo realmente en este momento, o sea, hoy yo no esperaba que yo hoy no esperaba que no pudiésemos tener la clase de hoy, que es mutuamente excluyentes, sino que justamente nos devolvemos a hablar de una tasa de interés que expliqué la semana pasada, que ustedes debían haber leído y que debían haber hecho 8 ejercicios y no los hicieron, y entonces no avanzamos ni en el tema de esta semana ni en esos ejercicios, ¿sí ven? Y ese es del grupo, ese es el compromiso del grupo. Pero bueno, son las decisiones de las personas. Mi deber es seguir preparando la clase y estar muy atenta a resolver las dudas de quienes se les presenta y cuando las hacen. Porque pues si no hacen dudas o no transmiten sus inquietudes o no estudian o no se dan cuenta que ni siquiera saben, pues uno cómo hace, no se puede hacer nada. Vamos a escuchar la noticia de Cristian. Cristian. Sí, profe, ya déjame compartir, por favor. ¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. La noticia se titula La economía registraría el mejor Producto Interno Bruto de su historia en el tercer trimestre, y la revista que lo publicó es El Nuevo Siglo y fue publicada el día domingo 26 de septiembre. Entonces, pues el artículo comienza describiendo que en algunos sectores se prevé un comportamiento récord. Esos sectores son la producción industrial, el comercio, la venta de vehículos, una mayor generación de empleo, más venta de casas y apartamentos, desempeño de zonas francas, incremento en rutas aéreas. Entonces, pues para que no sepa, el tercer trimestre compone julio, agosto y septiembre. Entonces, la tasa de crecimiento anual de agosto fue el 12,1 y la de julio fue 11,7. Entonces, pues se nota que va un poquito creciente, entonces ellos creen que sin importar que este año fueron pues los paros y fue el paro, bueno, los paros y también la continuación de la pandemia, pues creen que se va a poder lograr eso que titulan. También mencionan que el trimestre móvil terminado hasta el mes de agosto les indicó un 12,5% anual, que fue una cifra similar a la observada entre mayo y julio. Y estos es un nivel similar al prepandemia, entonces se pueden imaginar cómo ha aumentado, pues. Y ya luego mencionan cómo el consumo de los hogares ha atribuido esto, debido a que ha tenido un crecimiento del 12,4% este año. Y también mencionan la creación de nuevos vuelos hacia, por ejemplo, Punta Cana, a Nueva York, Orlando, Newark, Cancún, Ciudad de México, Lima y Montreal y Santiago de Chile. Y ya, me sale el Vení, artículo. pero entonces ¿hay más inflación o menos inflación? No comprendo. O sea, el Producto Interno Bruto es la medición de los consumos de bienes y servicios en la economía. Pero entonces estamos teniendo más crecimiento. Pues según el artículo, lo que entendí, profe, sí, pues que está aumentando, pues mejorando en el sentido, no sé si sea mejor o peor, pero está mejorando, según Espérame, ¿cuáles fueron los sectores que más lo movieron? esto.
Industrial, comercio, ventas de vehículos, mayor generación de empleo, más ventas de casas y apartamentos, desempeño de zonas francas e incrementos de rutas aéreas. Prevé un comportamiento récord en el PIB para el tercer periodo, no en vano y teniendo en cuenta el comportamiento de la economía colombiana. O sea, en estos meses se está despertando de nuevo las cosas, es como lo que transmiten, ¿no? Sí, eso es lo que entendí, sí, señora. Está ya incluso igualó los niveles que habían antes de que empezara la pandemia. Qué interesante. Uy, ojalá eso genere empleo. Según cuentas debería generar empleo, ¿no? Pues si sigue con lo previsto, sí, debería. Ok. Bueno, listo. Perfecto. ¿Alguna pregunta de la noticia de Cristian? ¿Hay algo? ¿No? Bueno, chicos, entonces dejemos hasta ahí nuestra clase. Les invito a preparar su clase de INGECO de una manera diferente. Yo con mucho gusto siempre resolveré las dudas que se presenten, pero no lleguen a clase diciéndome no hice nada. No es así. O sea, ustedes están en la mejor universidad de este lado de Colombia, así que a la altura de la universidad en la que estamos, en la mejor, y preparar las cosas, preparar la clase, los ejercicios. No se dejen coger ventaja, no se dejen coger ventaja porque cada vez, o sea, INGECO siempre se soportan los temas de la semana anterior, entonces, y así sucesivamente. Entonces, si hay temas que todavía no tienen claridad de los primeros temas, pues necesitan estudiarlos y aprenderlos porque se van a usar en los siguientes temas. O sea, nada de lo que se ve en INGECO deja de usarse en las siguientes clases. Yo los invito a que den una preparación de su clase diferente, no se dejen coger tema ventaja. Yo no soy la profesora que los llena de lecturas de 40, 80 hojas, 7 capítulos de un libro, nada. Nosotros leemos a veces 8 hojas, 4 hojas, 6 hojas. Yo nunca he tenido una lectura de más de 11 hojas, jamás, jamás. Porque yo no las hago y yo leo para las clases. Entonces yo nunca los pongo a leer 11 hojas, porque yo ni siquiera me las leo. Entonces yo les invito a que preparen la clase de manera diferente, más dedicación. Ustedes tienen INGECO, tienen que hacer, si son 4 horas de clase semanal, ustedes tienen que hacer 8 horas en casa de clase de INGECO. Y se están dejando coger ventaja. Los ejercicios tienen publicación de soluciones. Yo, por ejemplo, hice un control de cuántas personas vieron el video para la clase de hoy. La clase son de 24 personas, lo vieron 6 personas para la clase de hoy. Yo conté cuántas vistas tenía el video, que les pongo a leer ahí. Cuántas vistas tenía el video el domingo por la noche y las vistas que tiene hoy. Y de ahí quité las 3 que yo vi ayer tratando de enseñarle a una persona cómo encontrar el video. O sea que 6 personas vieron el video. O sea, uno dice, bueno, de 24 personas, solo 6 prepararon la clase. Y los otros. O sea, el grupo necesita, cada uno de ustedes, no el grupo, cada una de las personas que integra esta clase necesita mejorar su propio compromiso con su aprendizaje. Porque simplemente ustedes pueden decir que la profesora tiene el tono inadecuado, no me responde bien, o sí, responsabilícenme a mí, pero muy internamente ustedes saben que no han preparado la clase de manera adecuada. El grupo debería estar exigiéndome cosas, pidiéndome, preguntando aquello, profe, tal, nada. No preguntan nada, no pasa nada. Uno llega a clase, ¿qué preguntas hay? No, profe, no entiendo, pero vení, ¿qué hiciste? No, quedé ahí. ¿Cómo es que dicen? Me embaldé. No, yo no pasé de ahí, me embaldé. Vení, buscaste esa palabra que no sabías de leer. No, tampoco leíste, tampoco. ¿Uno qué hace? Ahora, ya están muy adelantados de la clase, de la carrera. Ustedes ya están en sexto, séptimo, octavo semestre. Ustedes ya han visto materias difíciles y complejas. E INGECO, que son bobaditas de fórmulas, se están dejando coger ventaja. Y esa formulita que uno no entiende de por allá y ese concepto que uno no tiene claro porque uno no ha leído todas las clases, no ha preparado, no se ha puesto al día, ese concepto ahora lo necesitas. Ahora necesitas reconocer, y lo he explicado como en varias clases, que la inversión es salida de dinero y necesitas reconocer eso y aprender eso y tener como esas cosas claras. Pero pues si las bases están tan confundidas o tan enredadas, el proceso va a ser mucho más complicado para ustedes, mucho más complicado. Y el asunto acá no es si el profesor me entregó suficiente trabajo o me entregó poco trabajo. Yo les entrego la cantidad mesurada de trabajo, pero yo no observo que el grupo avance. No observo. Es más, ¿cómo es que para hoy un video que yo tengo publicado solo tenía 6 vistas? O sea, tenía 9 vistas. De la I yo quité 3, porque yo ayer tratando de enseñarle a una persona cómo encontrar el video, hice 3 accesos al video. O sea, 6 vistas, por Dios. 6 vistas de 24 personas.
¿Y los otros 18 no hacen nada? Necesitan mejorar su propio proceso yo con yo para adentro. ¿Listo? Bueno, chicos, así quedamos entonces. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Creo que antes de que cierres la clase, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Pues a ti, ahorita que se retiren los demás. Ok. ¿Listo? Chao, Hasta profe, luego, gracias. profe. Hasta luego. Chao, Chao, nos profe, muchas vemos. gracias. Nos vemos el jueves. Profe, una pregunta. Dime. ¿Tienes de pronto alguna para leer para la otra clase? Digamos unas páginas del libro. Sí, están publicados los temas de lectura de cada semana. Ah, ok, ok. Es que no me acuerdo si fue ayer que intenté ingresar a las diapositivas del Dropbox y me salía como que no estaban disponibles. A la próxima te diriges a mí, aunque yo te recomiendo es que pruebes otro explorador. Mira que yo las seleccioné y las llevé a otro explorador y me funcionó. Listo, dale. Gracias. Funcionar bien desde el principio hasta el final. Ayer a Ana María, que está acá todavía en la sala, le pasaba lo mismo y al final nunca supe por qué, pero sí le funcionó al ratico, pero Fue muy raro porque solamente me abrió con Firefox. No me abrió ni con Chrome, ni con Explorer, ni con ningún otro. Me abrió solo con oh, Firefox. qué dato tan curioso. Ve, y la otra Ajá. cosa que me pareció muy tenaz es que desde que se pasaron a Intune, los tamaños de los archivos que uno puede cargar son muy pequeños. Entonces, por el tamaño de la diapositiva me toca enlazarlos. O sea, antes el Moodle antes era más generoso, entonces podíamos cargar diapositivas grandes y uno ya cargaba sus archivos y ya, ahora tengo que cargar cosas muy pequeñas. Y entonces esa diapositiva otra que hice, pues tiene imágenes y cosas, entonces yo no sabía qué quitarla, entonces por eso los invito en un enlace a la diapositiva, ¿sí ves? Pero sí, Felipe, ahí están las cosas del... De todas maneras, este libro que trabajamos hoy, el de Bacauspina, es mucho más amigable, es más, explica más, es un señor chileno y explica más despacio todo, con la matemática reexplicadita, entonces ahí, bien, de ahí Ok. pueden leerlo. Ujú. Eh, ok, ya aquí ya vi. Del 83 la 99. Ya. Listo, dale, gracias, profe. Bueno, cuídate. Igualmente, profe. Señora Anita, dime. Profe, es que te iba a preguntar, lo que pasa es que, pues hace poquito, a mí me toca la noticia el jueves, entonces, pues vi una noticia que me llamó la atención, que es que Bancolombia le va a tocar pagar como una multa porque tiene tasas de intereses de crédito demasiado altos para los usuarios. Entonces, pero esa noticia salió hace como 2 días. No sé si de pronto te iba a preguntar si puedo usar esa noticia o si te parece que debo buscar una más reciente todavía, como buscarla No, mañana. ¿La puedo utilizar? no, sí, además genial, porque ya entendemos qué es lo que Sí, como pasa. que yo la leí y me pareció súper interesante, por eso como Y que la la entendí. entendiste, ¿cierto? Ajá, entonces Claro. como que yo antes veía esas cosas y como que no me quedaba, como que, sí, la Bancolombia lo multaron y esto, pero como que lo leí y lo entendí y dije como que está chévere, como que debió Ujú. aplicado total. Sí, Bueno, profe, total. Muy buena, era muy eso. chévere. Creo que Ah, es por 500, porque le habían puesto otra en abril de 800 porque no tenía cajeros funcionando. Entonces la sí, sancionan por no prestar el servicio, pero esta es por cobrar de más. ajá, También la vi, yo la vi el domingo. Entonces sí, ajá. póngala chévere, chévere porque Listo, en profe. general la vamos a entender. Bueno, Listo, Anita, que profe. te vaya bien. Gracias. Hablamos, chao. Igualmente. Chao, profe.